8:40, Café Político, día lunes. Rodolfo Saldivia, abogado, columnista de este programa. ¿Cómo anda, Rodolfo? Buen día. Muy bien, Mauricio. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a tener una semana bien movida en términos políticos, ¿no? Así es. Acusaciones constitucionales, Día de los Derechos Humanos. Mañana el CADEM subió unos puntitos. 13 puntos. Sí. 13 puntos. El Frente Amplio muy golpeado en la aceptación popular. Por supuesto, sí. Varias cosas interesantes esta semana. Como bien dices, el tema de las acusaciones constitucionales se lo va a tomar la agenda, en particular con Chadwick y con Piñera. Ya hay estrategias, digamos, jurídicas y comunicacionales desplegadas. Ya se notó, digamos, al menos que la defensa de Chadwick iba, digamos, apuntando hacia arriba, es decir, que él no era responsable directamente, sino que si quieren ejercer algún tipo de responsabilidad política, él es, digamos, el ministro del Interior, pero responde políticamente ante el presidente. Por lo tanto, el presidente sería en cierta medida hasta responsable. Si es que logran como configurar ese cuadro, a lo mejor no tienen los votos como para la acusación constitucional contra Piñera. Por lo tanto, evidentemente ahí habría como una forma de sortear ese tipo de acusación constitucional. Pero hay un tema complejo que en el caso del Senado, cuando tiene que votar en forma de jurado, ya aprobando uno de los capítulos de la acusación constitucional, se configura la responsabilidad política o de Chadwick o de Piñera en el caso del Senado. ¿Sí? Por lo tanto, el tema de los derechos humanos va a ser algo bastante importante y va a marcar quizá algo así como un tema no menor a futuro respecto a lo que fue el informe Reit, el informe Valech, quien, digamos, justifique al menos de que no existe responsabilidad del presidente, va a tener que a la historia, digamos, dar un tipo de respuesta frente a esa situación, cuando evidentemente ya Amnistía Internacional y también Human Rights Watch digamos, señaló de que habían violaciones a los derechos humanos y incluso algunos sectores sistemáticos, digamos. La sistematicidad del fuerte también uno podría cuestionarla porque, o sea, podría cuestionar el hecho de que no sea sistemático, pero el punto es que violaciones de derechos humanos hubo, y también uno podría también desde el punto de vista tener hartos antecedentes fundados como para decir que sí eran sistemáticos, sobre todo con la reacción posterior del gobierno señalando que iba a haber reformas de policía. En el caso de Carabineros ya se anunciaron ciertas reformas. Por otra parte, todo el discurso de lo que fue el año pasado en el caso de la Araucanía, me acuerdo perfectamente en el caso antes de que sucediera lo de Camilo Catrillanca en el año pasado. Decían que había una situación de terrorismo, y frente a esa situación, evidentemente, decir después el año siguiente que había un enemigo poderoso, también da señales políticas muy confusas que desde el punto de vista de los derechos humanos va a tener que dar explicaciones, sobre todo que hubo un muerto en el caso de Camilo Catrillanca y acá una serie de personas mutiladas en caso de Subvisión. Según el informe del derecho humano, el último que leí, hay casi 1.400 denuncias, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y 787 por uso excesivo de la fuerza. Lo cual, evidentemente, en un mes y medio, evidentemente hay algo que por trabajar y que evidentemente devela que hay algo sistemático por parte del Estado, digamos. Tampoco hubo medidas inmediatas de condena frente a estos hechos, incluso se demoró mucho. Entonces eso también da una señal también nuevamente confusa. Habrá que digamos que justificar esa situación desde el punto de vista del gobierno, pero muy tardía, respuestas muy lentas en esta materia. Solamente ahora, ya casi 2 meses, están recién planteando la idea de reformar las policías. Hay un plan, creo, de salud que se va a anunciar quizás mañana también, en paralelo con un tema, digamos, bastante oportunista desde el punto de vista del gobierno, que mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y antes de salir al exterior, al menos Piñera daría esta señal de generar un programa de reparación para estas víctimas. Y apuntalando, digamos, en materia de salud, algunos programas para la gente que perdió la visión. Ahora, ese tema evidentemente va a traer cola, no solamente desde el punto de vista jurídico internacional, que es bastante serio y grave para el Estado chileno,
sino toda vez que en el punto de vista político esta semana se discuten las dos acusaciones constitucionales, en caso de Chadwick y en caso de Piñera, que ameritaría la institución en el caso presidente, y en el caso de Chadwick la inhabilidad por 5 años de ejercer cargos públicos. Lo más lógico que pase esta semana con las acusaciones es que si se acepte la acusación o salga acusado Chadwick y no Piñera. Eso es como la proyección que uno podría hacer, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eso es más o menos lo que ha aparecido. No debería haber algo más, pero podría cambiar algo en el caso de Piñera. Porque en el Chadwick yo no lo veo mucho cambio. Pero no, en el de Piñera, yo creo que Chadwick va a ser obviamente, yo creo que acusado y claro. Y va a ser como... O sea, se va a aceptar yo creo que va a ser casi como en términos como antropológicos el chivo expiatorio del gobierno, en particular de Piñera. Fondo ofreció, digamos, y eso era como un acto que incluso previo a esto yo lo planteé, que una medida inteligente podría haber sido cuando dio cuenta el país hace la segunda semana, debería haber renunciado ante la Cámara de Diputados y haber un acto... Sí, exacto. Y ahí hubiera dado una señal potente, quizás ya se hubiera caído todo esto para adelante, pero claramente como no lo hizo, se mantuvo en el cargo y justificó, digamos, el actuar de Carabineros y la represión. Ahí yo creo que tiene bastante responsabilidad él como ministro y no tanto el presidente. Ahora, si el presidente evidentemente mantiene a Chadwick ya con un caso complejo, que también lo planteamos como en junio, después de la cuenta presidencial, después de Catrillanca, ya tenía, digamos, la línea de crédito totalmente agotada y debería haber salido en ese cambio de gabinete, y no lo hizo también. Si ahora evidentemente también lo mantiene posteriormente, evidentemente hay una señal política ahí de respaldo a su ministro del Interior, y por ahí yo creo que podría haber una señal importante para efectos de escalar esta responsabilidad al presidente. Finalmente él es el que los cargos son de exclusiva confianza del presidente, por lo tanto evidentemente hay un problema que es indisoluble en materia de poder, digamos, del presidente. Ahí yo creo que hay un tema bastante serio: cómo justificar desde Catrillanca a la actualidad que no lo haya removido. Yo creo que por ahí está un tema bien sensible, sobre todo que también el año pasado habían varios antecedentes con el Comando Jungla, capacitación de policías en Colombia en materias de terrorismo. Me acuerdo, perfecto, sí. Por lo tanto eso es evidentemente viene desde el gobierno de Bachelet, pero también se potenció en el gobierno de Piñera, en el segundo gobierno de Piñera. Por lo tanto, ahí hay una decisión del Estado de Chile de perseguir, en este caso, pueblos indígenas, protestas sociales, en este caso de los pueblos originarios de la 9ª región, y bueno, y a su vez, en este caso también es con la protesta social, que es un tema no menor. Por otra parte, el caso de Carabineros, han habido especialistas que están trabajando en reforzar la inteligencia de Carabineros, los protocolos de actuación. Yo escuché una entrevista bastante interesante en la red de Giraldo, que es un de apellido Giraldo, es un policía español que va a hacer como el enlace entre el gobierno español y el gobierno chileno. Él capacita policía, y era muy interesante las maneras de cómo ellos trabajaban en materia de disuasión de protestas públicas, en este caso. Planteaba, por ejemplo, que ellos nunca pelean cuerpo a cuerpo, que el manifestante puede ser o un familiar de ellos o incluso mismo policía, porque en fondo es un ciudadano. Por lo tanto, la manera de tratar al otro no es precisamente en materia como amigo o enemigo. Por otra parte, la proporcionalidad en el uso de la fuerza, reconocer el terreno. O sea, evidentemente, si todos los incidentes ocurren en Plaza Italia, ¿cómo no tener ahí un sistema que permita detectar o disuadir rápidamente esas protestas? Una vez iniciados los incidentes, que también ellos, desde el punto de vista de la policía española, decía que ellos siempre actúan segundo, nunca disuelven antes la manifestación pacífica. Hay una serie de videos donde se da cuenta que la policía disuelve antes de que, solamente por aglomerar personas, disuelve las protestas. Por lo tanto, ahí también eso de actuar segundo es un elemento también importante a considerar. Las pelotas de goma también ocupan como unas ciertas pelotas que ya la gente tiene mucho temor. De goma, sí. Sí, son bastante grandes, pero ya al momento de cargar esas pelotas, porque son bastante grandes, la gente ya tiende a disuadirse, a irse. Solamente cuando hacen porque queda el dolor, digamos, muscular. En el caso de las piernas, dicen que alrededor de 3 semanas, entonces es bastante complejo, pero no generan un daño, por ejemplo, como un balín, una escopeta antidisturbio, que puede, obviamente, como cuando la disparan sin precisión, puede afectar la visión, como ocurrió. Hoy día Cadem dice que Piñera sube 3 puntos. La PDI aparece como la institución mejor evaluada. Carabineros
Carabineros tiene la peor aprobación desde el 2015, que comienza a hacer evaluaciones CADEM y otras encuestadoras, pero habla de que uno de los movimientos, entidades, instituciones peor evaluadas es el Frente Amplio. El Frente Amplio en las últimas 2 semanas, desde que partió el estallido social, podríamos decir, ha tenido buenas y malas, muchas malas, más malas que buenas. ¿Cómo lo podemos analizar, Rodolfo? Sí, el Frente Amplio yo creo que está un poco confundido. Les pidieron madurar muy rápido y no estaban preparados para llegar como al poder. Yo creo que, digamos, en cierta medida hasta el ciudadano es como sabio y quizás no en el fondo de elegir a Piñera o Guillermo, que fue la elección anterior, pero al menos dar esa señal de que no estaban maduros. Yo creo que intuir eso algo de veracidad tiene, sobre todo que el programa, y ya lo he dicho aquí, el programa Beatriz Sánchez tenía serios problemas de financiamiento en materia de todo lo que se planteaba desde el punto de vista económico, y a su vez, digamos, este estallido social les pidió una maduración bastante rápida que determinó de que no estuvieran como a la altura de lo que fue este conflicto. Ya una señal confusa con la firma de Gabriel Boric de respecto al acuerdo por la paz, en este caso, donde él firmó, digamos, a título personal, y no firmó la presidenta de su partido, que es Gael Llomans. Por otra parte, también no firmaron todos los partidos del Frente Amplio, solamente 2. No firmó, por ejemplo, el Partido Humanista, sí. Y así el Partido Igualdad. Entonces, ya ahí hubo un problema de orden, de disciplina partidaria, o más que todo de coalición, sentido de coalición. Por otra parte, a eso se sumó posteriormente que ese acuerdo por la paz nació finalmente, fue un acuerdo sin acuerdo en realidad, porque en los términos concretos todo se definía por la comisión técnica, y la comisión técnica ha estado bastante complicada con respecto a cómo asegurar mayor participación. La de mismo Chile Vamos, Jacqueline Barres-Elverde dijo que ya no podía dar más, digamos, ceder más, sí. Y que ese acuerdo lo más probable es que se iba a caer si es que no se ponían de acuerdo en esa parte. Y digamos la participación es clave, pues todo, porque en fondo si no sería prácticamente darle la espalda a la ciudadanía y nuevamente la clase política instalando, digamos, su figura. También creo que sería una muy mala señal desde los partidos que pongan candidatos ya viejos de años en política, que hoy día estén descolgados. Por ejemplo, con el caso de Escalona, por ejemplo, que quiera ser parte de la Asamblea Constituyente, y así genera Arriagada de la democracia cristiana. O sea, sería una señal bastante impresentable. Y el problema es que la Concertación ha tenido capturado o bloqueado, taponeado esos cuadros jóvenes. Por lo tanto, uno podría visualizar en el caso de la Cámara de Diputados y el Senado sub 30, casi nadie. Quizás podría ser Santana, el Partido Socialista, por la cuarta región, también Ricardini también, pero fuera de ellos, digamos, la democracia cristiana sacó a Soto, que era el más joven que tenía, sí. En el caso de peleando con Gabriel Asensio. Por lo tanto, también no tienen como capacidad de permear, digamos, a las bases sociales para efectos de presentar candidatos razonables, aceptables. Y lo que uno esperaba es que el Frente Amplio en ese sentido ocupara esa oportunidad para posicionar a sus candidatos. Y ahí hay un problema, precisamente como dices tú, Mauricio, de que ahora, a raíz de ese acuerdo que nació en realidad sin acuerdo, fue un acuerdo sin acuerdo, o al menos un acuerdo muy general, determinó a su vez también ahora con el tema de esta semana, la semana anterior, el día viernes, en donde finalmente se terminó aprobando en general la idea de legislar de un proyecto de ley en donde se reprimía al menos la lucha social, o al menos se plantea de esa manera. Lo que yo, desde mi oposición, yo creo que tampoco es tan justo, por cuanto el gobierno tenía que tener algún tipo de herramienta. Ahora, lo que me pareció errado fue pedir disculpas a una decisión. Yo creo que eso es impresentable en política, de que uno trate de pedir errores. Finalmente ellos tienen asesores que son pagados por todos los chilenos, que no ganan poco, por lo tanto ahí claramente falló todo el equipo del caso de las disculpas más evidentes de Giorgio Jackson, de Gabriel Boric, respecto a
a cómo, digamos, manejar esa situación. Y por otra parte también todos los otros partidos... La explicación, que es que votaron en el general para poder después se podían meter las indicaciones y no consiguieron los votos. Yo no sé si esa fue realmente Sí, yo escuché una entrevista que le hicieron a Gonzalo Winter, también de Convergencia Social, Sí. y me pareció al menos razonable la interpretación, pero fue un error político gigantesco. La idea de ellos era de que se aprobara, en general la idea de legislar por un tema de tratar de como se da una señal a la ciudadanía de orden, pero votar cada una de las indicaciones del proyecto, digamos, por separado. Simplemente le llegó como el paquete completo a discutir y ahí tuvieron que tomar decisiones como en la marcha, porque fue bastante rápido el tema de la tramitación, y habían, por ejemplo, cosas bastante entendibles, razonables, por ejemplo, que el paso de las ambulancias o de bomberos se permitiera y fuera castigado, de que manifestantes impidieran el acceso de esas entidades, de esas instituciones, y así, hay una serie de elementos. Ellos pudieron al final votar en forma separada, pero la señal fue bastante confusa dentro del contexto general de lo que se estaba hablando en la opinión pública de materia de orden público, la ley anticapucha, la ley antisaqueo en este caso. Por lo tanto, la señal que se dio comunicacionalmente no fue leída bien por el movimiento social, por la ciudadanía, y eso les va a traer un costo bastante importante. Ahora, hay otros temas igual, no menor, que sucedió el día sábado, en donde el periódico digital El Desconcierto anunció, o al menos hizo público, de que la familia Piñera habría enviado a paraísos fiscales al menos $500 millones al exterior. Eso evidentemente igual va a ser... Disculpa, que se mezcló en algún momento esa noticia con una anterior del 2015 que también tenía relación con Colombia, que por eso en algún momento una family office, que un family office igual, que era un fake news al principio, se pensó hace una semana, pero realmente fue así. Exacto, claro, y ahí al menos 6 o 7, de acuerdo a lo que salió hoy día en el mostrador, 6 o 7, y en la entrevista que se le hizo al periodista que hizo la nota en el diario digital, de que al menos habrían 6 operaciones también que aún no están como analizadas por un punto de vista tributario, y que se le habían condonado intereses por medio digamos, de un punto de vista tributario a la familia Piñera Morel. Ya. Ahí hay un tema bastante importante. El presidente no se ha manifestado respecto a ese tema. Yo creo que esta semana evidentemente va a traer bastante eco esa situación. Creo que al menos ya hay unas declaraciones desde el punto de vista de... No sé si Gabriel Asensio, pero personeros de la Universidad Cristiana, ¿sí? Va a presentar un proyecto para que nadie que tenga recursos propios, un empresario que tenga recursos propios y que invierte esos recursos en otro país pueda tener cargos públicos, una cosa así. Sí, algo así escuché. Entonces, va a traer una señal importante, y en ese sentido, si logran aprobar eso, también sería un golpe, digamos, un nexo directo a la candidatura de José Antonio Kast. Recordemos lo que fueron las platas que habían en Panamá, que finalmente él negó, de que no había ningún recurso de él en el exterior. Después terminó reconociendo que sí, que era una sociedad que tenía con el hermano hace mucho tiempo. Después dijo que no tenía movimiento, después que él sí tenía recursos en el exterior. Hay un tema bastante importante por indagar. Y bueno, también es importante el viaje a Argentina, yo creo mencionar. Sí. Piñera va a viajar a Argentina al cambio de mando de Macri a Fernández. Y en ese sentido la situación argentina es bastante seria en términos económicos. Van, según el INDEC que ellos tienen del índice de economía y censo, de estadística y censo, señala que desde la última encuesta que se hizo en septiembre... Mañana martes, fíjate. Mañana martes. Debe ser después del acto de los derechos humanos que quiere dar esta señal. Exactamente. Mañana es el Día de los Derechos Humanos. Sí, mañana 10. Y mañana se ve la acusación contra Chadwick en el Senado. Exacto. Y Televisión Nacional ofició a TVN, un grupo de senadores ofició a TVN para que se transmitiera en vivo y en directo por señal abierta la acusación contra el presidente Piñera. Exacto, sí, es muy buena iniciativa. Yo creo que todos debemos conocer un hecho político no menor,
que afecta directamente al presidente, por lo tanto es algo que tiene que yo creo que tiene que tener una pantalla importante, una cobertura mediática importante, sobre todo en los momentos en donde la transparencia debe ser como el eje clave en esta situación para que se recupere la confianza. Hoy en día la gente no tiene confianza, ni siquiera un 1% de confianza en su clase política, por lo tanto empezar a recuperar esa confianza parte precisamente de que se hagan transparentes los actos, los espacios, las discusiones políticas, en este caso en el Senado. La confianza y la desconfianza es el tema de los últimos días. Sí. Hay algunos que no confiamos en nada. Oye, salvo, ojo, en la radio, en la radio, el bombero, la que está, sí, claro. ¿Qué sentido le damos al viaje de Piñera a Argentina? ¿Siempre un presidente tiene que ir a un cambio de mando de Argentina por ser nuestro país limítrofe? ¿O hay un apoyo a Macri en su salida? Porque además, poco menos que trabajó el equipo cercano a Piñera por Macri en su momento, ya, y contra el kirchnerismo. O también puede ser una señal de que el presidente no está aislado y puede viajar a Argentina, porque ¿te acuerdas toda esta hipótesis que se armó alrededor del no viaje a España a la COP25? Pero ahí había un tema complicado importante también. Claro. Sí, por normas, o sea, por protocolo, generalmente siempre viaja el presidente a saludar a los países vecinos, sí. Pero han habido casos en que no. Yo creo que si uno hace memoria, pero no desde Chile hacia otros países, sino viceversa. Okay. Creo que en el caso de Bolivia, por ejemplo, sí. Creo que con Bachelet 1 creo que no viajó Evo Morales. Por algún tema, de política internacional. Sí, es un tema más que todo como de reciprocidad, de respeto. Pero evidentemente, claro, hay una señal política hacia Macri en este caso, y también las buenas relaciones que yo creo que quiere empezar a cultivar Piñera. Todavía le quedan 2 años, o al menos eso es lo que en teoría le queda en el mandato, por lo tanto también tiene que tener buenas relaciones con sus vecinos, y un dato no menor igual es el techo de la economía. Ya ambos países van a transitar cuadros económicos bastante complejos. En el caso de Chile el próximo año, y Argentina la pobreza está rondando el 40%. Hay encuestas, actualizaciones de ese índice económico argentino por universidades de zonas del centro y norte de Argentina, donde incluso la pobreza llega al 47%. Por lo tanto es una cifra bastante compleja, específicamente en Santiago del Estero, ciudades del centro, en el Chaco, centro norte de Argentina. Por lo tanto igual es un tema no menor. Y ahí tienen que ver temas, por ejemplo, lo que clásicamente nosotros nos interesaba, migración de argentinos a Chile, cómo regular eso, materia de inversiones, dar seguridad desde el punto de vista de... El gran aliado en el caso de Piñera cuando trató de salir de UNASUR fue Argentina. También eso no es menor. Argentina y Colombia, para efectos de crear este cuadro para sacar a Maduro del poder. Por lo tanto, también tiene que analizar quizás también tangencialmente ese tipo de alianzas para ver si la unión de países sudamericanos, en el caso de Piñera, Chile fue como el punta de lanza para tratar de hacer un quiebre con UNASUR, que era el grupo que digamos que lideraba Venezuela en este caso, y los países sudamericanos, tratar de dar como una señal política potente en ese sentido. Y eso tienen que conversarlo igual también, yo creo, en materia internacional. Por cierto, Rodolfo Saldivia, Café Político, abriendo el día lunes. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos. No, muchas gracias, Mauricio. En los próximos minutos conversamos con Belén Dabey, la presidenta de la Unión Comunal del Puerto de Natales, con todo lo que sucedió el día viernes, con el intendente en el gimnasio Carrera, con lo que se estaba presentando, que se ve en la consulta también ciudadana, bueno, varias cosas. Deme unos minutitos, ya venimos.